con qué finalidad lo pusieron. No sé, a lo mejor es nada más como para asustar, porque pues ellos no están deteniendo. Quizás es bueno y es malo. I don't know really what the sort of final objective of putting that was there. I mean, maybe just to scare people or to try and keep people out, because they're not really detaining anybody. But I don't know, it's good and it's bad. Para mí es malo. For me, it's bad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si si está aquí la línea, cerca y están los militares, ellos van a buscar lugares más peligrosos o tienen que retirarse más, sacar la vuelta. Eso es, para nosotros es malo. Why is it bad? Because if the military is right here on the border, right here on the line in Nogales, the people will spread out to try and look for other places to cross, and they'll go out into the desert, places that are far more dangerous. El migrante busca el lugar más difícil para cruzar todo el tiempo. Migrants always look for the most difficult place to cross. Entonces, pues es malo. La presencia de ellos es malo. And so I think that the presence of them is bad. What does he think, like, generally about the border issue, about them trying to keep immigrants out? ¿Y qué piensa generalmente por lo general de la política de la frontera de los Estados Unidos? No sé. No. El migrante va a seguir yendo. ¿Sí? Yo tengo 12 años, estoy trabajando y todo el tiempo he visto lo mismo. Nunca ha bajado, al contrario, va subiendo. Entonces, el migrante de todas maneras va ahí, aunque le digan, ahí te va a salir el diablo, ahí te van a quitar tu dinero o lo que sea, el migrante sigue. The migrants will keep going. Yeah, I've worked for 12 years and I've seen the exact same thing. The number of migrants isn't actually going down. On the contrary, it's going up. And you could say whatever you want. You could say that the devil's going to get you and the other side. They're going to take all your money. They're going to keep going. Que pongan un muro, de todas maneras van a ir. Put up a wall, doesn't matter. They're still going to go. Lo brincan o se meten por debajo, hacen hoyos y van a ir. They'll jump over, or they'll go underneath, or they'll dig holes. They'll go. How do you get them in here to begin with before they attempt to cross the border? ¿Cómo hablan los que ya no han cruzado? ¿Vienen aquí o...? Bueno, por ejemplo, los que ya cruzaron, o como los que no han cruzado, me dicen. Sí. ¿Cómo llegan? ¿Cómo es de que llega gente aquí para preguntarles a usted que son... que somos una ayuda? Sí. Ok, por lo regular, casi todos los migrantes saben de los grupos betas, ¿sí? Y una vez que ellos dicen, necesito ayuda, entonces ellos piden, hey, ¿dónde está el grupo beta? O, por ejemplo, en los otros grupos por donde está entrando gente, hay betas que les están diciendo, si necesitas ayuda puedes ir a Nogales, o si estás en Agua Prieta, ahí hay grupos beta, o sea, se corre la información de esa manera. Generally speaking, a lot of people know about Grupo Beta, so it sort of travels by word of mouth. And people, if they say, I need help, people will say, oh, go to Grupo Beta. Or they'll say, oh, go to Nogales because there's Grupo Beta, or Agua Prieta because there's Grupo Beta. So people come to you. You don't look for or find. Entonces la gente viene aquí, ustedes no buscan a la gente. Sí, por ejemplo, nosotros estamos haciendo todas esas partes, nosotros recorremos a diario, donde estamos buscando a gente que posiblemente haya quedado abandonado por los polleros. We do actually go looking for people all along this border in this map that's right up here. We go along looking for people who may have been abandoned by their coyotes. O que se extraviaron, que se perdieron. Or people who have been lost, or gotten lost. O sea, todos los días, por ejemplo, ayer encontramos 29 que quedaron abandonados. Entonces, every day, for example, yesterday we found a group of 29 people who had been abandoned. By their coyotes. Ahorita, en este mes llevamos alrededor de 210, 215 personas que hemos encontrado nosotros en el monte. And in this time period, we usually found maybe 200 to 220 people per day, sort of out in the mountains, in the desert. So do you drive around looking for them then? Nos maneja buscando gente. Maneja como en camiones. Sí, en las patrullas o en motos. Tenemos motos y caminando. Yeah, we have motorcycles and trucks that we go and walking.
How do they identify them? Like, do they look a particular ¿Cómo way? identifican los migrantes? A los migrantes es muy conocido, Yeah. es rápido. Para nosotros, ya con la experiencia que tenemos, es rápido identificar si son migrantes, si son polleros o son asaltantes. Es rápido. Just through our experience, we've been able to identify really quick if someone is a migrant or a thief or an assailant or a coyote. Por sus rasgos, por su aroma, por el color, o sea, por rápido saber. By the color, the aroma that they give off, everything. It's very easy to detect. Y por el lugar en donde andan, And also by the place where they're hanging out. están plenamente identificados, ¿sabes? It's very easy to identify them. We identify them very. You said you work with the Border Patrol and things like rescues and stuff. What did you mean by that? ¿Trabajan ustedes con el Border Patrol, con los rescates? Sí trabajamos en coordinación con ellos. Sí, incluso las mismas áreas que tenemos en el mapa, ellos están, cuando las conocemos, están identificados. Si él me dice, ahí en un cañón de la Cruz, ok, yo sé ya dónde es, y él también sabe dónde es. En coordinación. So yeah, we do work together on a lot of those things. For example, in this map here, you'll see there's a lot of points labeled. And we work together and we have the same points that Border Patrol has labeled. And so if they call me in and say, hey, there's somebody that we found in a canyon in point W7, whatever, we'll go right there. And in the same way, they know exactly what we're talking about if we talk about it. This is kind of like a personal question, but why does he think that they want to keep the guns out? Es como una pregunta personal, pero ¿por qué cree usted que no quieren dejar los migrantes cruzar a los Estados Unidos? Porque, bueno, es la política del gobierno, ¿sí? Well, it's the policy of the government. Ajá, ellos piensan, dicen, "Oye, se está llenando mi país de mucha gente". You say, oh, my country is filling up with a lot of people. Es más que esto, es política, ¿sí? Porque sabemos nosotros que a veces nos están dejando entrar y a veces se ponen duros. Y luego en las temporadas, cuando se van a levantar siembras que van a hacer, como que los dejan entrar. Y como ya cuando se acaban, como que ya, hey, espérate, ya me sacaste el trabajo, ahora sí, ya no vas a poder cruzar. Así lo entiendo yo. ¿Sí? And so it definitely has to do with the politics of the government. I mean, for the most part, it's mostly politics. For example, in times where the economy is doing well, maybe they'll let us all across, and there have been times when they let us across and times when they don't. But then maybe when the economy goes back down, they'll say, hey, no, you're not allowed to come in here, you're taking our jobs. Por ejemplo, los migrantes tratan de irse, hoy en día tratan de irse lo más lejos que puedan, hasta Montana, hasta lo que es Carolina del Norte, del Sur. Dice que es mejor para ellos irse hasta allá porque allá hay menos migrantes. So a lot of times people try and go as far from the border as they can, like to Montana or North Carolina, because they say that over there there's less border patrol, less migration. Y dicen que Tucson está muy caliente, o sea, hay mucha. And they say that Tucson is sort of a really hot place where there's a lot of migration. Lo que pasa es que Tucson es el centro de acopio, ahí llegan todos, por eso es que está más caliente, entonces de ahí empiezan a subir a los diferentes. The thing is that Tucson is sort of the spot where everybody goes right when they cross into the United States, and from there they sort of go off on their own, but that's why it's so hot. Aquí todo lo que nosotros sabemos, lo sabemos por ellos, porque ellos nos platican. Right now, almost everything we know about it is what the migrants tell us because they're the ones who tell us about it. Nosotros sabemos que, por ejemplo, esto es Tucson y está rodeado, porque la gente nos dice, ya íbamos llegando cuando nos agarraron. Pues sí, Tucson está rodeado de Border Patrol y los que están llegando ahí los están agarrando, por eso le dicen, ya íbamos a llegar. Sí. And so, for example, if we have that remote control as Tucson, people are telling us, oh, I got arrested, right outside of Tucson at this point, or this point, or this point, so we can see that Tucson is surrounded by Border Patrol. ¿A ustedes de dónde vienen? ¿De dónde vienen ustedes? De Chiapas. Chiapas, ¿qué parte? De Comitán, Chiapas. ¿Cuántas veces han intentado cruzar? Es la primera vez. Sí. Ok, ellos se